Bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por Leonela Salas Díaz, Giselle Moreno Hernández, Yulibet Campos Rojas, Jesús Ramírez Agames, Laura Huelva y mi persona, Eduardo Bolaño. A continuación le vamos a hablar acerca del principio 3, que es explorar nuevas formas de crecimiento. Bueno, en un intento de darle a la nueva ciencia un aspecto más serio, los primeros economistas trataron de adoptar algunas de las más conocidas ecuaciones de la física. El problema es que esas ecuaciones no funcionaban. Estos sustituyeron las variables físicas por variables económicas. También la energía la sustituyeron por una variable del bienestar que llamaron utilidad, etcétera. Y entre las teorías que los economistas neoclásicos adoptaron, hay algunas que son cruciales. Por ejemplo, estos imaginaron el mercado global como un sistema cerrado donde los recursos naturales, así como los daños potenciales al medio ambiente, estaban fuera de los límites del sistema. Y más importante, los modelos matemáticos que han servido como base para la economía asumían que no había límites biológicos para el crecimiento. Y pues de ahí nació el mito del crecimiento ilimitado, trimestre a trimestre, en el que vivimos anclados. En este libro no se pretende debatir la filosofía o la teoría del crecimiento. Esto es un debate de siglos o de crecer o no crecer y cómo crecer, que se ha dado entre los académicos, los políticos, los empresarios y que aún continúa hoy en día. Bueno, mientras tanto, la mayoría de nosotros nos levantamos cada día con una misión: crecer y punto, sin discusión. Se trate de venta, productividad, beneficios o desarrollo personal. Los negocios hoy en día continúan midiéndose por su grado de crecimiento, pues en especial de los beneficios, si somos sinceros. Pero usted, como directivo en cualquier ciudad del mundo, debe preguntarse de dónde proviene nuestro crecimiento. Bueno, cuando hago esa pregunta, en cualquier lugar donde la haga, recibo una respuesta consistente, y es de vender más. Pues las empresas le piden a sus trabajadores, por decirlo así, vender un día tras otro. Le exigen vender y vender y vender. Y sin embargo, en el mundo de los océanos agotados, ese va a ser un camino inaceptable. Aquí hay que encontrar otro. Bueno, eh, primero que todo hay que decir que la economía evoluciona siempre y cuando haya innovación. Como por ejemplo la historia de Rolls Royce, cuyos lujosos coches son reconocidos como una marca mundial de lujos. La realidad es que los beneficios de la empresa no proceden principalmente de sus automóviles, sino de sus motores, fundamentalmente para aviación. Bueno, en el año 1962, la compañía desarrolló una propuesta innovadora, la cual fue mantener los motores Viper de los jets de negocio, a los cuales los llamaron algo así como motores por hora. Y con ellos ofrecían un servicio completo de reparación y accesorios a un coste fijo por horas de vuelo. En esencia, la compañía lo que hizo fue convertir un producto en un servicio. Además, la empresa recuperó sus motores lo cual al finalizar el ciclo de vida útil, un claro ejemplo de economía lineal, el cual pasó a ser circular. En otro momento, en el 2011, más del 50% de sus ingresos provinieron de estos servicios. Y RR no es el único ejemplo en el sector de los motores de aviación. Volvo Aero
ofrece un servicio similar en el contexto del colapso de la economía lineal, pasará de vender productos a vender soluciones globales. Es el mejor camino para asegurarse del crecimiento a futuro. Bueno, vender una historia. Antes de entrar en contexto, me gustaría que resolviéramos pues esta pregunta que aparece ahí en pantalla y es, ¿existe diferencia entre calidad y cantidad? Cada quien en donde se encuentre pues dará respuesta a esto, pero entendemos que cantidad es considerada como la porción de una magnitud o un cierto número de unidades. También se le considera como la porción que existe de algo que es capaz de ser medido, y enumerado. ¿Qué pasa acá? Sabemos que, o conocemos cantidad como todo objeto, o sea personas, cosas, las cuales pueden ser medidas, pueden ser enumeradas, etcétera. Ahora, la calidad la entendemos como el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confiere capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias y de cumplir con expectativas en el consumidor. Es decir, ya acá la calidad vendría siendo todas esas características que posee ese producto, que posee ese servicio y que permite que las personas adquieran preferencias por estos artículos o por lo que se les esté vendiendo. Porque estaría en sí llenando o cumpliendo las expectativas del consumidor. Siguiente diapositiva. Vemos que Sesco nos dice que más de todo no es la fuerza que empuja nuestro crecimiento. No podemos tener más coches, más casas, etcétera. Ya no se trata de cantidad, sino de calidad. Y la calidad reside en los activos intangibles. Acá podemos mirar que, como lo venía diciendo mi compañero, se venía con una economía lineal. Ya acá se empezó a trabajar con la economía circular, que promueve el crecimiento, pero a la vez la sustentabilidad o la sostenibilidad de los recursos, de la materia prima. Ahora, como emprendedores, casi siempre se acostumbra o se pretende vender una cierta cantidad de productos. Queremos vender bastantes productos. Pero ¿qué pasa? A veces por querer enfocarnos en vender más productos, no se enfocan o no nos enfocamos en la calidad de ese producto. ¿Sí? Se cree que el crecimiento está en la cantidad que se venda, más no en la calidad. Y sería totalmente lo contrario, porque realmente el crecimiento está en la calidad y nos lo dice acá Sesco. Él hace un contraste y refiriéndose a que no podemos tener más coches, más casas, etcétera, que ya no se trata de cantidad, sino de calidad. Y la calidad reside en los activos intangibles. ¿Qué pasa? Los activos intangibles son esos bienes que posee una empresa y que no pueden ser percibidos físicamente, pero sin embargo se consideran activos porque ayudan a que la empresa produzca un rendimiento económico a través de ellos, ¿sí? Entonces, las empresas deben acompañar al producto de activos intangibles, de servicios, de historias, y así poder ser relevantes para los clientes. ¿Qué pasa? Acá en este ítem podemos ver que el título se titula, valga la redundancia, vender una historia. ¿En qué se enfoca? Teniendo ya claro lo anterior,
es preciso decir que al producto no hay que venderlo por sí solo, sino que hay que vender una historia junto con él. Una historia se estaría abriendo camino a un crecimiento. ¿Por qué? Ustedes me dirán, pero ¿por qué, Leonela? Porque precisamente se han hecho estudios en los cuales se han obtenido resultados en los que el vender un producto sin una historia no tiene tantas ventas a como venderlo con una historia. Y cuando me refiero a historia, es que en vez de vender el simple producto, se pueda vender servicios. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Investigando, encontré de que había una empresa, si se puede decir así, de un grupo de jóvenes de un pequeño pueblo de Eslovenia que decidieron enseñar a los niños de la calle cómo podían convertirse en cocineros. ¿Sí? Ellos tenían un pequeño restaurante y empezaron con 7 niños, 6 de los cuales, pues en el momento actual en que escribieron el libro, estaban trabajando. ¿Sí? Entonces, miramos de que más adelante ese grupo de jóvenes envió una cantidad de correo a ciertas empresas porque realmente ellos vendían servicios, pero más no vendían un producto. Ellos no tenían un presupuesto, ellos no tenían la materia quizás prima, pero sí tenían el conocimiento, sí tenían una historia. ¿Y qué pasa? Una sola empresa dijo que los quería ayudar, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, ¿qué les propusieron ellos? Les propusieron vender sus productos con su historia, es decir, hubo una asociación. ¿Qué pasa? Esa empresa a la cual decidió ayudarles era una empresa que fabricaba pues, vidrios, ¿sí? Pero ellos no tenían salida. ¿Qué pasó? Desde el momento en que se asociaron, hicieron ese acuerdo, empezaron a construir ciertas ideas, a conformarse entre ambas partes y sacaron productos, ¿sí? Entonces, una empresa ponía el material, el grupo de jóvenes lo vendía con su historia. ¿Qué pasa? La historia, al vender una historia, se está vendiendo confianza, se está asegurando una confianza por parte del cliente, ¿sí? Entonces, es mirar que más allá de vender un producto, es necesario que se le acompañe de servicios y de una historia que le permita a la persona generar confianza en el cliente. Ahora, me gustaría hacer una pregunta y enfocándonos en el tema que estamos hablando, que es de los océanos agotados. ¿Cuáles son las historias que nos identifican ante nuestros clientes o ante esos clientes que como emprendedores cada quien tiene? ¿Sí? O sea, son esas historias o las historias que quieren que se cuenten de ustedes o de nosotros para yo también incluirme. Miramos de que el éxito no solamente depende de la honestidad e integridad de las acciones que como seres humanos podamos tener, ¿sí? Así como el impacto emocional que ellas provocan. Entonces, es mirar esta nueva forma de emprendimiento, ¿sí? Ya no basada en una economía lineal, sino en una economía circular que abre camino a nuevas ideas, a nuevas estrategias para lograr un crecimiento, no enfocándose en la cantidad, sino en la calidad del producto. Primero que todo hay que hacer referencia a que existe un patrón en el que todos los negocios exitosos coinciden. Y bueno, aquí no hablamos precisamente de lo que es el dinero o las condiciones del mercado,
sino que la comunicación de estas empresas va más allá de contar sobre sus productos o servicios. En sí, lo que las hace diferentes es que son coherentes con lo que hacen, con lo que piensan, actúan y se comunican de la misma manera. Bueno, con ejemplos como Apple, Simon Sinek explica. Él explica por qué las personas no compran lo que hacen las marcas, sino que se basan en por qué lo hacen. Es decir, las personas se sienten identificadas o motivadas por eso que hace esas marcas. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿cómo lo hizo o qué hizo Apple para ser tan innovador? Entonces, Tim lo argumenta. Él lo llama el círculo de oro. El círculo de oro se representa con 3 círculos concéntricos. En el interior estaría el por qué, en el siguiente el cómo y en el exterior el qué. Es decir, ahí como lo ven en la imagen, desde el punto, ahí estaría, en el centro estaría el por qué. En la siguiente ruedita seguiría cómo y al final seguiría qué hacen esas empresas. Bueno, aquí hay un ejemplo que Cine coloca y lo expone de la siguiente manera. Si Apple fuera un ordenador más, sus mensajes dirían así: hacemos magníficos computadores que están muy bien diseñados y son fáciles de usar. ¿Esto con qué fin lo hace? Con el fin de explicar que si Apple fuera como otras marcas que no son tan innovadoras, ellos dirían o hablarían de afuera hacia adentro y no como lo estipula el círculo de oro, de adentro hacia afuera. Entonces, como estamos acostumbrados a hablar de afuera hacia adentro, lo más inmediato de hablar es de qué, es del qué y luego, es hablar de qué y luego quizás del cómo, pero poco o nada del por qué la creación de ese producto. Como mencionaba mi compañera anteriormente, el por qué o la historia que se debe vender de ese producto. Pasa la diapositiva, Lau, porfa. Entonces es por esto que se dice que sin el por qué no inspiramos y solo describimos. Y esto se da porque no hay una razón de ser, sino una descripción de un producto, de cómo y qué hacer. Entonces, según lo que plantea Cine, la gran diferencia es que Apple comunica desde el por qué, es decir, desde el círculo interior de su círculo de oro. Y es por ello que al saber el por qué o la razón de ser de ese producto, el cómo y el qué es solo un resultado, es simplemente un resultado y no una manera de promocionar ese producto. Entonces, a partir de esta explicación, uno piensa o se coloca a pensar en qué es lo que exactamente compran los clientes o qué es lo que exactamente nosotros como personas compramos a una organización o a una empresa. Es decir, no compramos lo que produce, sino lo que ese producto representa. Bueno, para concluir, podemos hacer énfasis en que se puede crecer de forma muy diferente cuando se buscan otras maneras de crecimiento. Pero para esto se deben desarrollar complejas competencias y disponer de buenos instrumentos para hacerlo. Acá mi compañero va a seguir explicándoles de cómo utilizar estos instrumentos. Bueno, en la transición que existe de un tipo de crecimiento a otro, se necesita pues un cambio de mentalidad. ¿En qué? ¿En quién? En nosotros mismos, en los protagonistas pues del negocio, del emprendimiento que se tiene. Para ello pues se han creado unas herramientas que en esta pues está llamada construyendo su caja de herramientas. ¿Qué vamos a incorporar en esta caja de herramientas? Lo que nosotros consideremos necesario
para poder enfocar nuestro crecimiento de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento. Entonces existen unas alternativas o unos apoyos que podemos utilizar para poder sacar nuestro crecimiento, para poder sacar nuestro emprendimiento y hacer que crezca. Entonces encontramos el Trend Watching. Esta es una página donde se aporta material de diferentes tendencias. O sea, en esta página se presentan tendencias de muchos datos de negocios y se presentan ejemplos de cómo convertir esas tendencias en modelos de negocio. Entonces aparecen cifras, cuáles son las más altas y cuáles podemos utilizar en pro de nuestro negocio. Bueno, encontramos servitización. ¿Cómo así? Aquí esto se utiliza para poder pasar de vender productos a vender servicios. Entonces, con esto podemos convertir esos productos que nosotros pues vendemos en servicios, así como lo explicaban anteriormente. Por ejemplo, en una disquera podemos encontrar entonces que el disco viene siendo el producto, pero el servicio como tal viene siendo pues que las personas puedan acceder a todo el catálogo musical de esa persona, ¿cierto? Entonces encontraremos en esta página, porque también es como una página, encontramos que hay unas conferencias, hay unos videos, hay artículos que nos pueden servir a nosotros para poder construir ese emprendimiento, poder encaminarlo a un crecimiento bastante alto. Encontramos entonces la economía de la experiencia. La economía de la experiencia hace referencia al mismo camino que veníamos hablando, que es sobre el convertir productos en servicios. Pero sabemos que esta es la clave, es ir más allá en busca de la relevancia y la transformación de nuestro negocio. Entonces, la economía de la experiencia, en esta pues podemos encontrar que hay un artículo, HBR, aquí dice que los economistas han considerado las experiencias como un servicio más y no es así. Las experiencias son tan diferentes de los servicios como estos son de los productos. Hay unos ejemplos que encontramos de empresas que utilizan economía de la experiencia. Encontramos entonces a McDonald's. Esta, pues si vemos, no se limita solamente a vender comida, sino a hacerlo de forma rápida. Bueno, los experimentos con la economía de la experiencia le pueden ofrecer a esa persona que está emprendiendo a descubrir nuevas oportunidades de crecimiento sin forzarse de alguna manera. Todo esto que nosotros pues hemos de alguna manera hablando está centrado más que todo a las fuerzas externas de la empresa. ¿Cómo así? Entonces decimos que estamos refiriéndonos al fuera y dentro. ¿Cómo así? Si nosotros estamos, por ejemplo, si nosotros estamos limpios por dentro, nosotros como personas, tenemos buenos sentimientos, ¿qué podemos ofrecer a las demás personas? Pues buenas cosas, ¿cierto? Buenos sentimientos, buenas acciones. Pero si nosotros estamos limpios, con malos sentimientos, malos pensamientos, pues vamos a ofrecer cosas malas. Lo mismo pasa en los negocios. Entonces, si nosotros dentro de nuestra empresa está todo organizado, está todo limpio, pues podemos ofrecer y podemos encaminar nuestro negocio al éxito. Así como presentamos nuestro negocio dentro de nuestra empresa, así la vamos a llevar a las demás personas. ¿Cómo hacemos esto? Encaminándola hacia la planificación. ¿Cómo así que la planificación? Entonces decimos que la planificación viene siendo más que todo un plan que va a definir los pasos que nosotros vamos a seguir para poder lograr los objetivos de manera eficiente y poderlo llevar a a las personas que pues nos van a comprar nuestros productos, nuestros servicios.
Esta planificación permite que nosotros podamos asignar de una manera organizada y distribuir pues, los recursos de esa empresa. Entonces, la planificación vemos que se convierte en un método bastante eficaz para nosotros poder emprender y poder llevar nuestro emprendimiento al éxito. Voy a comenzar con una frase que me llamó mucho la atención. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la sabiduría, era la época de la locura, era la época de la fe, era la estación de la luz, era la estación de la oscuridad, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. Con estas famosas palabras empezaba Charles su historia de dos ciudades. Era el final del siglo XIX. Todo el mundo se preguntaba qué iba a ser la humanidad con sí misma. La idea de la humanidad, la idea de que la humanidad pudiera superar las necesidades materiales en lugar de estar sometida a ellas, es tan novedosa que ni Janet llegó a mencionarla. Desde el tiempo de los romanos, el mundo pues prácticamente no había cambiado nada. Y entonces nació un nuevo mundo. Janet murió en 1817 y no vivió para ver ese nuevo mundo en la ciudad, en la calidad de vida del ser humano. Nazar continúa diciendo el último estadístico de la era victoriana. Robert nos recuerda que en la época de Janet los salarios eran la mitad de lo que posteriormente se establecieron y que la hambruna periódica era la condición habitual de las mesas en el reino hace 50 años. Era el sentido de lo que había sido la inamovible que durante siglos se volvió replanteable. La cuestión no era si las cosas podían cambiar, sino cuánto, cuándo, ya que se sentía que los cambios no eran accidentales, sino el resultado de la intervención humana, la voluntad y el conocimiento. Hoy en día, pues sabemos que el cuerpo de conocimiento se llama economía. Salvar al mundo de la pobreza y avanzar en las condiciones de la vida de la humanidad es lo que viene a mi mente cuando pienso pues en los economistas. Quiero terminar con una pregunta que me llamó mucho la atención y pues quiero que mis compañeros y la docente, no sé, logremos debatir esta pregunta. Y es, ¿podemos mantener infinitamente esta estrategia en un mundo de recursos ilimitados?